Hola, sean bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a hablar un poco de electromagnetismo y el tema que vamos a tocar tiene mucho que ver con la teoría de la relatividad. Para entender esto, para presentar esta idea, imagina este experimento pensado. Tienes un observador que está equipado con una pequeña carga de prueba para hacer observaciones electromagnéticas y frente de él pasa un electrón con velocidad constante. Zoom, pasa. ¿Qué va a observar este observador con su carguita de prueba? Va a observar que hay dos cosas. Va a observar un campo eléctrico y también va a notar la presencia de un campo magnético. Campo eléctrico debido a la carga del electrón y el campo magnético debido al movimiento de carga. Ahora imaginemos otro observador, pero que ahora se mueve junto con la carga eléctrica, junto con el electrón. Este observador que se mueve junto con el electrón será incapaz de detectar el campo magnético, porque relativo a él no hay movimiento de carga. Solamente va a observar que hay un campo eléctrico. Y aquí viene lo interesante. Ambos observadores se mueven el uno con respecto al otro a una velocidad constante. Por lo tanto, son inerciales entre sí. Y según la teoría de la relatividad, cuando esto ocurre, cuando tienes dos observadores inerciales entre sí, la física observada no cambia. Se satisfacen las mismas leyes de la física. Pero aquí vienen los detalles. Cuando tú tienes un campo eléctrico y una pequeña carga de prueba para observarlo, si el origen de este campo eléctrico es una carga puntual, lo que va a pasar es que va a sentir una fuerza radial. En cambio, cuando se observa un campo magnético, este produce fuerzas que son tangenciales. De hecho, los campos magnéticos hacen que las cosas cargadas den vueltas, ¿no es cierto? Y giren. Y bueno, esta diferencia de observaciones no las puedes obtener a través de transformaciones de Galileo. O sea, aquí tienes una carga que trata de girar y al otro lado tiene una carga que solamente tiene un movimiento radial para el otro observador. Esas dos cosas no tienen nada que ver con las transformaciones de Galileo. Entonces dice, bueno, no hay nada de malo, pero algo no calza, como que algo no funciona. Este es el primer indicio que tenemos de que el electromagnetismo no es física clásica. En su lugar es en realidad física relativista. Y para entender esto mejor, vamos a las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. Cuando estudiamos el electromagnetismo, hacemos todo un recorrido viendo desde los campos eléctricos hasta los campos magnéticos, ley de inducción y todas esas cosas. En ese camino se arman 4 ecuaciones que son las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. Para entender esto un poco mejor, lo que uno hace es simplificar estas ecuaciones para poder sacar conclusiones de manera más sencilla. Y algo que es bien común hacer es tomarlas en el vacío. O sea, toma las ecuaciones de Maxwell, hago a cero las densidades de carga, hago a cero las densidades de corriente y veo qué pasa. Y cuando se hace eso, te das cuenta de que el campo eléctrico y el campo magnético satisfacen una ecuación de propagación de onda. Y como hemos visto en videos anteriores, la ecuación de propagación de onda no se preserva bajo transformaciones de Galileo. Se preserva bajo otro tipo de transformaciones, bajo las transformaciones de Lorentz, que son las transformaciones de la relatividad especial. Es por eso que decimos que el electromagnetismo es en realidad una física relativista, no es física clásica. Y lo que vamos a ver en esta clase es justamente esa parte. Vamos a tomar las ecuaciones de Maxwell, vamos a trabajar en el vacío y vamos a ver de que el campo eléctrico y el campo magnético obtenido de esta manera satisfacen ecuaciones de propagación de ondas. Como siempre, todos los apuntes de esta clase lo puedes encontrar en la página web. El enlace te lo dejo en la descripción. Y si tienes alguna duda, consulta, lo que sea, ahí tú me lo puedes escribir en la caja de comentarios y yo resolveré tu duda apenas la vea. Eso, muchachos y muchachas, vamos a la pizarra a revisar todas estas cosas. Será un gran honor si nos acompaña. Bien, como comentaba al principio, cuando hacemos el estudio del electromagnetismo, lo que hacemos es construir las ecuaciones de Maxwell. Pongamos eso acá, ecuaciones de Maxwell. ¿Y cuáles son esas ecuaciones de Maxwell? Son 4. Por un lado tenemos la divergencia del campo eléctrico. Esto es la densidad de carga sobre ε0, donde ε0 es la constante de permitividad eléctrica del vacío. Tenemos la divergencia del campo magnético, esto es igual a 0. Estas dos primeras leyes son las leyes de Gauss para el campo eléctrico y para el campo magnético. También tenemos el rotacional del campo eléctrico, esto es igual a menos la derivada temporal del campo magnético.
es lo que se conoce como ley de inducción de Faraday. Y tenemos el rotacional del campo magnético. Esta cosa nos da U sub 0J más U sub 0 epsilon 0, la derivada temporal del campo eléctrico con respecto al tiempo. Esto es la ley de Ampère-Maxwell. Estas son las leyes del electromagnetismo que gobiernan tanto campos eléctricos y magnéticos. Ahora, como te comentaba al principio de esta clase, si uno quiere entender esto un poco mejor, lo que hace es simplificar estas ecuaciones para que sean un poco más fáciles de trabajar. Es así que tenemos el caso de las ecuaciones de Maxwell en el vacío. ¿Cómo obtenemos las ecuaciones de Maxwell en el vacío? Muy fácil. Tomamos las ecuaciones de Maxwell que ya tenemos. Las copio, las voy a pegar acá abajo. Y lo que hago es anular la densidad de carga y anular la densidad de corriente. Si hago eso, obtengo las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Algo de este estilo. La divergencia del campo eléctrico queda igual a 0. La divergencia del campo magnético ya era 0. Tenemos el rotacional del campo eléctrico es igual a menos derivada temporal del campo magnético con respecto al tiempo. Y el rotacional del campo magnético me queda 0, epsilon 0, derivada temporal del campo eléctrico. Y da la impresión de que hay una especie de simetría, como que estas cosas se parecen. Ahora, a partir de esto, a partir de estas expresiones, nosotros podemos conocer un poco mejor la naturaleza de los campos eléctricos y magnéticos. A partir de esto, se puede probar que en el vacío los campos eléctricos y magnéticos satisfacen una ecuación de propagación de ondas. Y como te comentaba al principio, esta cosa es importante porque la ecuación de propagación de ondas no se preserva bajo transformaciones de Galileo. La clase donde demuestro eso te la voy a dejar enlazada por aquí en una tarjetita. También va a aparecer el enlace en la descripción para que lo puedas revisar si así lo deseas. Ya, pero ¿cómo probamos esto de que tanto el campo eléctrico como el campo magnético satisfacen una ecuación de propagación de onda? Para hacer esto voy a ponerle unos numeritos a estas ecuaciones para citarlas en los razonamientos que vienen a continuación. Para demostrar esto, lo primero que vamos a hacer es utilizar una identidad vectorial. A ver, vamos a demostrar aquí demostración. El campo eléctrico y el campo magnético satisfacen ecuación de propagación de ondas. Aquí vamos a hacer la demostración. ¿Cómo hacemos esa cosa? Vamos a aprovechar primero una identidad vectorial. Vamos a aprovechar esta identidad. Tenemos que el rotacional de cualquier campo vectorial. Esta cosa es el gradiente de la divergencia de ese campo vectorial menos el laplaciano. Nos vamos a aprovechar de esta identidad vectorial. Llamemos 5 a esa ecuación. Ya, ¿qué vamos a hacer a partir de esto? Vamos a probar con el campo eléctrico. Tenemos que el rotacional del campo eléctrico, esta cosa va a ser igual al rotacional de menos la derivada temporal del campo magnético. ¿Por qué ocurre eso? Porque vamos a reemplazar aquí esta ecuación, la ecuación 3. Entonces, si utilizamos la ecuación 3 de aquí, que es eso, nos va a conducir a eso de ahí. Esto de acá lo podemos reexpresar de la siguiente manera, como menos la derivada temporal del rotacional del campo magnético. ¿Y qué es la derivada? Bueno, ¿qué es este rotacional? Lo tenemos también aquí arriba. Rotacional del campo magnético, poner esa flechita, es justamente esto de acá. Entonces, utilizando la ecuación 4, ahora puedo escribir esto es igual a menos derivada temporal de mu sub 0 epsilon 0, derivada temporal del campo eléctrico con respecto al tiempo. Aquí, ahí sí. Ya, eso por un lado. Por otro lado, por esta identidad que tenemos acá arriba, rotacional del campo eléctrico, esta cosa es gradiente de la divergencia del campo eléctrico menos el laplaciano del campo eléctrico. Pero nosotros sabemos que esto de aquí es igual a 0 porque la ecuación 1. Por la ecuación 1 esa parte se hace 0. Así que de estas dos ecuaciones vamos a obtener lo siguiente, que esto de acá es necesariamente eso de ahí. Lo voy a escribir acá. Menos derivada temporal mu sub 0 epsilon 0, derivada temporal del campo eléctrico. Esa cosa va a ser igual, esto vale 0, a menos
el laplaciano del campo eléctrico. Si reordenamos términos, esta cosa es lo siguiente. El laplaciano del campo eléctrico es igual a 1 sub 0, epsilon 0, derivada segunda temporal del campo eléctrico. Y esto de acá es una ecuación de propagación de ondas, donde la velocidad de propagación, vamos a llamarle V0, es igual a 1 sobre raíz de V0 epsilon 0. Esta vendría siendo la velocidad de propagación de la onda. Si hacemos esta sustitución, o sea, si metemos esto aquí dentro, lo que obtenemos por resultados es esto. Laplaciano del campo eléctrico es igual a 1 sobre V0 cuadrado, derivada temporal, segundo orden del campo eléctrico. Y esta es la típica ecuación de propagación de onda, solamente que está asociada al campo eléctrico. Y aquí lo que podemos observar es que el campo eléctrico en el vacío se propaga con esa velocidad que es una constante. Ahora, esto podemos hacerlo de forma análoga para el campo magnético. De hecho, no es mucha la diferencia. Para el campo magnético ocurre esto. Sacas el rotacional del campo magnético. ¿Cuánto te da esa cosa? Te da el rotacional de ese rotacional. Y ese rotacional lo puedes encontrar más arriba, por aquí, está acá. Entonces, solamente tienes que copiar esto. Para copiar y me lo llevo y lo voy a arrastrar hasta acá abajo, lo pongo ahí y continuamos. Luego, haciendo el álgebra, tenemos un 0, epsilon 0, derivada temporal del rotacional del campo eléctrico. Y el rotacional del campo eléctrico, de nuevo, lo tenemos aquí arriba. Rotacional del campo eléctrico es menos derivada temporal del campo magnético. Así que lo colocamos acá. Un 0, epsilon 0, derivada temporal menos derivada temporal del campo magnético. Pero también es cierto que el rotacional del campo magnético nos va a quedar como el gradiente de la divergencia del campo magnético menos el laplaciano del campo magnético. Pero nosotros ya sabemos que esta cosa es igual a 0 porque no existen los monopolos magnéticos. Esta es la ecuación de la ley de Gauss para el campo magnético. Aquí está, ecuación 2. Entonces, lo que va a ocurrir es que esto tiene que ser igual a esto de acá. Como esto implica que mu sub 0, epsilon 0, derivada temporal de menos derivada temporal del campo magnético, tiene que ser igual a menos laplaciano del campo magnético. Y haciendo el álgebra, aquí puedes sacar este signo menos, juntar estas derivadas. Esto de aquí es equivalente a decir que el laplaciano del campo magnético es igual a 0, epsilon 0, derivada temporal de segundo orden del campo magnético. Y esta cosa es exactamente lo mismo, tiene la misma estructura que lo que ocurre con el campo eléctrico. De hecho, la velocidad es la misma. Pongámosla acá. Si agregamos el hecho de que esta velocidad de propagación es 1 sobre raíz de mu 0 epsilon 0, entonces metemos esta cosa aquí dentro. Y esto nos va a devolver como resultado que el laplaciano del campo magnético es igual a 1 sobre la velocidad al cuadrado por la derivada segunda temporal del campo magnético con respecto al tiempo. Y esto es una ecuación de propagación de ondas. ¿Qué significa esto? Que cuando trabajamos las ecuaciones de Maxwell en el vacío, observamos de que tanto el campo eléctrico como el campo magnético satisfacen estas ecuaciones de propagación de onda. Y por lo tanto, como ya hemos visto en videos anteriores, la ecuación de propagación de ondas no se preserva bajo transformaciones de Galileo. Así que aquí van a aplicar unas transformaciones distintas. Pero aquí hay más. Si tú observas la velocidad de propagación de esta onda, esta cosa es una constante. Y esa constante va a tener que ser la misma desde cualquier marco de referencia inercial. Sucede que esa constante no es cualquier constante. Este V0, que es igual a 1 sobre la raíz de mu 0 epsilon 0, es lo que nosotros llamamos c, que es igual a la velocidad, la rapidez de la luz en el vacío. Y esta rapidez de la luz en el vacío, como es constante y tiene que preservarse bajo transformación entre marcos de referencia inerciales, va a ser la piedra angular de esa transformación entre marcos de referencia inerciales. Y desde aquí es de donde emergen las transformaciones de Lorentz. Las transformaciones de Lorentz de la relatividad especial.
Pero eso lo vamos a dejar para otra clase. Esto era lo que quería mostrar en esta ocasión. Bien, vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora. Adiós.